Buenas noches, profesor, compañeros todos. El día de hoy nosotros vamos a exponer acerca de lo que es el reglamento de Hamburgo. Mi equipo está conformado por Diana Cubas, Gaby Torres, Crisbel Gómez, Xiomara Balboa y quien les habla, Ana Paula Bustinza. Siguiente, por favor. Bueno, iniciemos con lo que son los antecedentes de las reglas de Hamburgo. Las reglas de Hamburgo han surgido para restablecer lo que viene a ser el marco jurídico internacional de una manera moderna en la que se regula el transporte marítimo de las mercancías, en contraposición de las tradicionales reglas de la Haya. Estas últimas reglas definen la responsabilidad de lo que viene a ser el cargador por la pérdida o daño de la mercancía desde su carga hasta su descarga. De esta manera se exige que la diligencia y que la navegación se enfoque más a la seguridad en la mercancía en el transcurso del buque. Sin embargo, también se incluyen algunas excepciones que van a liberar al porteador de ciertas responsabilidades ante ciertas circunstancias o accidentes que puedan pasar en el transcurso. Las reglas de la Haya han sido modificadas en 1968 y en 1979, ajustando la limitación de la responsabilidad financiera, pero también manteniendo el régimen básico de la asignación de los riesgos. Siguiente, por favor. Continuando, más que todo, como en las reglas de Hamburgo, también establece lo que es normas sobre la responsabilidad en el transporte marítimo de mercancías, en donde se especifica que el transportista es responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra, ¿no?, mediante la carga y esté bajo su custodia. Y también se definen límites en lo que es en la responsabilidad del transportista, lo cual dependen de la cantidad y el valor de la carga. Y, y en el documento, más que todo, siguiente diapositiva. El documento trata más que todo, como le digo, mediante los cargadores, cuáles son los responsables de los daños causados por el porteador. Y también una importancia en los documentos es como el conocimiento de embarque y que el porteador debe emitir si el cargador lo solicita, ¿no? Y más que todo en eso. Y en conjunto, en las reglas de Hamburgo, acá lo que buscan es equilibrar las responsabilidades de ambas partes en el transporte marítimo para proteger más que todo lo que es intereses y asegurarse de esto. Siguiente. La responsabilidad del porteador nos dice que el porteador es la persona responsable de la totalidad del transporte, mientras que el porteador efectivo es el ente contratado por el porteador. También nos indica que en caso de fallas, en caso de fallas de una de las partes, la responsabilidad es solidaria, o sea, recae entre ambas partes, tanto el porteador como el porteador efectivo. El transporte directo nos dice que ocurre cuando se especifica que en el contrato que una sección del transporte será gestionado por otro porteador, y la limitación de responsabilidad ocurre cuando un daño en la sección gestionada por uno de los porteadores, tanto el porteador como el porteador efectivo, la empresa original puede limitar la responsabilidad de ambos, ¿no? La responsabilidad del porteador nos dice que el porteador no es responsable de los daños del buque a menos que haya negligencia por su parte, ¿no? Como ejemplo, podemos indicar que una empresa que envía maquinaria pesada a través de un transportista, durante el trayecto la maquinaria provoca daños en el barco debido a alguna falla del empaquetado o algo, realizada de manera negligente por el cargador. En este caso, el cargador es responsable de los daños causados al buque, ¿no? Ya que su negligencia fue la causa del problema. Siguiente diapositiva, por favor.
El manejo de mercancías peligrosas. La responsabilidad del cargador en mercancías peligrosas nos dice que debe etiquetar e informar a la naturaleza del producto, o sea, si es peligroso o no. Como consecuencias de no etiquetar, la mercancía puede ser descargada o destruida sin compensación. La documentación de transporte, necesitamos, para este caso, del conocimiento del embarque, que actúa como una prueba del contrato, de la naturaleza de las mercancías. El contenido de este documento es importante, ya que la información sobre las mercancías, el nombre del cargador y los puntos de carga y descarga del producto, ¿no? Las relaciones y los plazos existen plazos para aviso o daños de las pérdidas. El aviso es inmediato para daños visibles hasta 15 días no visibles, ¿no? Siguiente diapositiva. Entiendo. Bueno, continuando con el artículo 29, que son las reservas, si bien dice que todos los estados deben aceptar y cumplir con todas las disposiciones del convenio, si bien no se va a permitir que ninguna condición o limitación o la aceptación de este convenio. Un ejemplo que podemos dar es bien la prohibición de estas reservas, que de manera concisa y enfática, que si bien se utiliza un título de declarado prohibición de reservas y se especifica el nombre de este convenio para evitar ambigüedades, la frase sin excepción alguna refuerza la naturaleza absoluta de la prohibición y finalmente esto va a incluir una cláusula que declara nulas declaraciones que intenten eludir las disposiciones de este convenio. Y también, lo cual esta es una práctica común con todos los contratos internacionales para poder asegurar un cumplimiento íntegro. En el artículo 30, que es la entrada de vigor, si bien un año después de que se haya depositado el 20º instrumento de ratificación, aceptación o adhesión, todos los estados se adhieren posteriormente, el convenio va a entrar en vigor de un año después del depósito de su instrumento pertinente. Un ejemplo claro sería, si bien la entrada en vigor puede ser el presente Convenio Internacional para la Protección de Océanos, entra en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de un año contando desde la fecha de que haya sido depositado. Si bien para efectos de este artículo se debe de considerar que el depositado del instrumento, una vez que el depositario haya sido, o sea, el secretario general de las Naciones Unidas, haya confirmado su recepción y autenticidad, entonces esta entrada en vigor para estados que serían posteriormente. Esto significa que para cada estado que llegue a ser estado contratante en el presente convenio. En el artículo 31 establece que sí, al convertirse en un estado en parte del presente convenio, debe notificar al gobierno de Bélgica su denuncia de dicho convenio. Una vez que se presente, entra en vigor el depositario y esto va a notificar la fecha de entrada y los nombres de los estados contratantes. También se incluye una disposición que va a permitir que los estados puedan retrasar la denuncia del convenio por un máximo de 5 años. Si bien esto acá, más bien se proporcionan nombres concretos a los convenios y al depositario, si bien al detallar el proceso de notificación y el periodo de transición opcional. Y esto va a asumir una existencia del artículo 30 que define la entrada del vigor. Siguiente, por favor. En el artículo 32, que es revisión y enmienda, revisión y enmienda del artículo 32. Si bien el depositario va a convocar a una conferencia en los estados contratantes para poder revisarlo o enmendarlo si es que lo solicita un tercio de los estados contratantes.
Si bien también cualquier instrumento depositado después de la entrada en vigor de una enmienda se va a aplicar al convenio enmendado. Un ejemplo claro es nombrar el convenio, si bien el convenio va a ser internacional para la conservación de los recursos pesqueros. Ahí tenemos que identificar al depositario, detallar el proceso y clarificar la aplicación de enmiendas. Si bien vamos a identificar al depositario, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el detalle del proceso se va a especificar que la solicitud de esta revisión o enmienda debe ser por escrito y debe indicar los puntos a tratar. En clarificar la aplicación de enmiendas se indica claramente que los instrumentos depositados después de la entrada de un vigor de una enmienda se aplica el convenio enmendado y esto va a evitar ambigüedades. En el artículo 33, revisión de las cuantías de limitación y de unidad de cuenta o de la unidad monetaria, que es en el artículo 33, el depositario va a convocar una conferencia para modificar, si lo solicita al menos, una cuarta parte de estos estados contratantes. Y en los estados que no hayan notificado, el depositario no hay aceptación en 6 meses y esto se va a considerar obligados por la enmienda. Finalmente, cualquier instrumento depositado después de la entrada de vigor de una enmienda se aplicará al convenio enmendado. En el artículo 34, que es la denuncia, si bien cualquier estado contratante puede denunciar el convenio en cualquier momento mediante una notificación escrita al depositario, y esa denuncia va a surtir efecto un año después de una revisión de la notificación o un plazo más largo si así establece en las notificaciones. Siguiente. Unidad sobre el transporte marítimo de mercancías. Si bien el Consejo de Consenso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías respecto a la responsabilidad del porteador, el convenio se basa en una presunción de culpa o negligencia y esto significa que la carga de la prueba recae generalmente en el porteador. Sin embargo, también el convenio modifica esta regla en ciertos casos. Y en el convenio y en la nota explicativa de la Secretaría sobre el convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías de Hamburgo, si bien esta es una nota explicativa de la Secretaría del convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías. El convenio establece un régimen jurídico y uniforme que regula los derechos y obligaciones de estos cargadores, porteadores y consignatarios en contratos de transporte marítimo. Entra en vigor el 1 de noviembre de 1992 y para agosto de 1994, Austria y Camerún se habían unido a ello. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, les voy a hablar de las características principales de las reglas de Hamburgo. En el primer punto tenemos lo que es el fundamento de la responsabilidad del porteador. Aquí nos explica que bajo las reglas de Hamburgo la responsabilidad del porteador se extiende todo el tiempo en que las mercancías están bajo su custodia, no solo mientras estén en el mar. Eso también incluye el tiempo en el puerto, tanto antes del embarque como después del desembarque. En lo que es carga sobre cubierta, explica sobre abordan más que todo el tema de la carga sobre cubierta bajo estas normas, como son la responsabilidad, sigue siendo la del porteador, incluso si la mercancía es transportada sobre la cubierta del barco. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, el siguiente punto es la responsabilidad por retraso. Aquí nos explica que este cambio responde a las demandas de un comercio más moderno, donde la tecnología ha reducido los tiempos de transporte y permite cumplir con los cronogramas precisos. En este caso, el porteador es el responsable por los retrasos, siempre que no pueda demostrar que tomó todas las precauciones razonables para evitar, aplicando el mismo criterio de presunción de culpa en otros tipos de responsabilidad. El siguiente es limitación de responsabilidad financiera. Aquí nos señala que buscan un punto de equilibrio entre la protección del propietario de la mercancía y la sostenibilidad financiera del porteador en caso de grandes reclamaciones.
Como siguiente punto tenemos responsabilidad por el retraso. En este caso, se aplica un principio de presunción de culpa o negligencia a la responsabilidad del porteador por retrasar en la entrega, considerando la moderna tecnología marítima que reduce los riesgos y nos permite cumplir ciertas normas. En el siguiente punto tenemos responsabilidad de casos por transporte directo, en este caso es el porteador y porteador efectivo. Nos explica que el porteador contratado sigue siendo responsable si el contrato no menciona explícitamente el porteador efectivo y no establece los mecanismos claros para que el propietario de la mercancía pueda reclamar en caso de problemas. En ausencia de estos elementos, la responsabilidad es conjunta y solidaria entre ambos porteadores, ofreciendo una garantía adicional al cliente de su carga que está protegida. Siguiente, por favor. Ya, en este caso tenemos el documento de transporte. Tenemos como primero que es el conocimiento de embarque, que nos dice las reglas de Hamburgo que modernizan y detallan todo lo que son los requisitos para el conocimiento de embarque, permitiendo firmas electrónicas y regulando reservas cuando el porteador duda de la exactitud de la información, proporcionando, incluyen todo lo que son los datos de las reglas de la Haya, como el estado aparente de las mercancías, estableciendo presunciones que favorecen a terceros de buena fe. En el segundo punto tenemos lo que son otros documentos de transporte. Lo que son las reglas de Hamburgo contemplan el uso creciente de documentos de transporte no negociables, como las cartas porte marítimo, que evitan problemas asociados al conocimiento de embarque, aplicándose incluso sin emitir el último y creando la presunción contractuales. Las reglas de la Haya, en cambio, solo cubren lo que son los contratos con el conocimiento de embarque. Siguiente. A continuación vamos a ver lo que es el descontento con el sistema de las reglas de la Haya. Con el tiempo había surgido un creciente descontento con las reglas de la Haya debido a que se percibía que la distribución de responsabilidades favorecía más a los porteadores, más a los porteadores que a los cargadores, lo que se consideraba algo injusto. Y se criticaron ciertas disposiciones debido a que eran muy ambiguas, elevando nada más los costos de transporte, sino que también aumentando los riesgos para los cargadores. Este descontento también se basaba en la idea de que muchas reglas eran obsoletas debido a que los avances tecnológicos y cambios en prácticas de transporte marítimo, ya que se dio su adopción en 1924. De ahí también tenemos lo que son las medidas encaminadas a revisar la legislación relativa al transporte marítimo de las mercancías. La delegación de Chile planteó la revisión de la legislación sobre el transporte marítimo en 1968, lo que llevó a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional a que incluyera un programa que se vino trabajando en 1969, simultáneamente con un grupo de trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Convenio y Desarrollo, la cual concluyó en unas normas existentes incluidas en las reglas de la Haya. Debían revisarse para lograr una distribución más equitativa de responsabilidades entre lo que son los cargadores y los porteadores para que no se viera injusto y además para que sea beneficiario para ambos. En 1971, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional decidió avanzar en este proceso y en 1976 se aprobó un proyecto de convenio que culminó en la adopción de las reglas en 1978. Ahora, se dan también algunas características principales en las reglas de Hamburgo, que vienen a ser salen las notas explicativas, que son el ámbito de aplicación, periodo de responsabilidad, fundamento de la responsabilidad del porteador, carga sobre cubierta, responsabilidad por el retraso, limitación de la responsabilidad financiera, derechos de los empleados y agentes del porteador, pérdida de derecho a la limitación de la responsabilidad, responsabilidad del porteador y el porteador efectivo en el transporte directo y la responsabilidad del cargador. Las reglas de la Haya no solamente cubren lo que es el transporte marítimo, mientras que las reglas de Hamburgo abarcan todo lo que viene a ser la custodia de la mercancía por parte del porteador. En las reglas de Hamburgo también se reforman las limitaciones de la responsabilidad del porteador bajo las reglas de la Haya. De esta manera se establece una responsabilidad más equitativa
basada en la culpa y similar a los otros modos de transporte. De esta manera culminamos con la exposición. Muchas gracias.